birds have left the trees. The light pours onto me. Sentarme ante Raquel, una persona de carne y hueso que reconoce sus propias inquietudes, y no ante una agencia tributaria canaria, un ente frío que simplemente recauda nuestro dinero, como hasta ahora lo he hecho yo misma en el papel de ciudadana, me hace reflexionar sobre cómo, cuando las instituciones se convierten en accesibles, cambiamos nuestra percepción, o al menos hacemos un esfuerzo de ponernos en su lugar. Hay quien puede no entender que tengamos una agencia tributaria propia. Yo tampoco estoy aquí para opinar, sino para trasladar las preguntas que nos podemos hacer todos y todas, para que cada uno y cada una construya su propia visión después de analizar cómo se recauda y se gestiona nuestro dinero. No es fácil entender que para que una sociedad funcione, es decir, si queremos servicios públicos como la sanidad, la educación, el empleo o la vivienda, tengamos que contribuir. Raquel ha tenido la oportunidad de intentar convencernos de los beneficios de ser responsables con lo que aportamos a las arcas de la hucha de Canarias, de demostrar si el sistema tributario es justo. Pero no es fácil orquestar un sistema que sea justo y válido para todos. Lo hemos visto cuando hemos salido a la calle para comprobar a qué destinaría el dinero cada persona. También lo hemos comprobado al analizar la percepción de los más jóvenes, de los youtubers que justifican la marcha a Andorra en un abuso y un mal uso de sus impuestos por parte de las administraciones. Yo entiendo que quieran pagar menos, claro que lo entiendo, sobre todo cuando ves que estás pagando tanto dinero, pero a mí lo que me preocupa es que ese es el ejemplo de nuestros hijos. Y yo intento que ese no sea el ejemplo de mis hijos, pero lo tengo difícil. ¿Cuál es el ejemplo para mis hijos? ¿Rafael Nadal? Él ha podido irse a cualquier país de Europa para no pagar como han hecho casi todos los tenistas. No, señor. Se queda en Mallorca y monta un centro deportivo en Mallorca y el dinero se queda en Mallorca. Ese es un deportista. Ese tiene que ser el ejemplo de nuestros hijos. Pero a lo mejor la administración quizás no se ha adecuado a esas nuevas profesiones del entorno online como tenía que haberlo hecho. Pero nadie. La tecnología va mucho más rápido que todos nosotros, que vamos, y más la administración que nos cuesta más adaptarnos, ¿no? Yo, vamos, recuerdo, no sé quién me dijo alguna vez, dice, pero alguien me lo comentó, dice, la profesión que igual estudian tus hijos igual no existe hoy en día. Es que los que tenemos hijos pequeños, igual lo que estudia mi hijo el pequeño que tiene 12 años, no existe a lo mejor esa profesión. El youtuber, ¿hace cuánto que existen youtubers? Entonces no somos capaces de adaptarnos. Tenemos que convivir con ellos, nos guste o no. Pero Sí. es que encima, además, en Canarias tenemos la posibilidad de abrirles las puertas. Ha habido opiniones para todos los gustos al respecto con ofrecer las bondades de la SEC, bondades fiscales de la SEC, los beneficios fiscales que conlleva la zona especial canaria. ¿Estás de acuerdo? Hombre, claro, yo pienso que Canarias, o sea, un filón para Canarias tiene que ser todos estos servicios electrónicos, que se prestan por medios electrónicos, me refiero. Pero es lo que te decía, no hay información suficiente. No hay información. Yo he tenido la ocasión de hablar con un compañero mío, un antiguo compañero de la agencia estatal que ahora está en el mundo privado, tal, dice, es que yo no sabía los beneficios fiscales que hay en Canarias. Y él se dedicaba a esto, o sea, él se dedicaba a distribuir. ¿No hemos hecho los deberes entonces? No, es que es tan complicado, o sea, yo creo, bueno, o se ha dedicado a una expansión o a un dar a conocer la fiscalidad en el mundo empresarial, a lo mejor teníamos que haber ido a los asesores fiscales, a nivel macro, ¿no? A nivel, no te digo mundial, pero sí a nivel por lo menos nacional, que los asesores fiscales conozcan el régimen, que puedan asesorar a sus clientes, pues vete a Canarias, tienes estas condiciones, tal. Pero si hay algún servicio del cual tú piensas que toda industria o servicio que se implante efectivamente en Canarias tiene el hándicap del transporte, que al final si es un producto lo que estás produciendo tienes que mandarlo a la península, tienes que mandarlo a Europa, tiene el coste del transporte, pero un servicio digital. Los call centers, bueno, en la CEX hay varios call centers. Lo que pasa es que también call centers pues estás compitiendo con Sudamérica, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de ir por ahí. Si fueras el Rubius, ¿tú qué harías? Yo nunca podría ser el Rubio por mi trayectoria, ¿no? Pero yo sí tengo esa naturaleza de solidaridad. Pero fíjate que gente joven que no les ha llegado esa información, ¿sabes? Los que se van a Andorra no tienen, pero por supuesto que yo creo que debería volver y ser consecuente con que es español y que su vida está en España. Y luego tienes que, cuando te vas a Andorra, no es irte para el fin de semana.
Tienes que irte la mitad, más de la mitad del año natural. ¿Y eso se vigila? Hombre, claro que se vigila. La agencia estatal va a dedicar esfuerzos a tratar de investigar a aquellas personas que trasladen su domicilio ficticiamente a países, ¿no?, con tributación más favorable. Sí se vigila. Yo he sido inspectora de Hacienda en Barcelona y alguno me ha tocado y sí, no es tan difícil de vigilar. ¿Y cómo se hace? Hay muchos métodos, te voy a decir los métodos que yo empleaba, simplemente mirando los peajes. Hay muchas formas y bueno, y ahora la agencia estatal pues va a emplear un Big Data para todo esto, ¿no? Pero hay muchas formas y hay mucha gente que efectivamente, hombre, pues intenta establecer ficticiamente su residencia en Andorra. A mí, si vive en Andorra, oye, pues mira, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero no ficticiamente. Ya si lo hace, que lo hace con todas las consecuencias. Lo que te decía, pues que vaya al hospital en Andorra, que tenga a sus hijos escolarizados en Andorra, bueno, pues allá tú. ¿Y qué beneficios tendría Canarias si llegaran más empresas de este tipo? Tampoco nos interesa gente... O sea, el impuesto sobre sociedades, la recaudación de este impuesto se la queda al Estado. Esto no va a las comunidades autónomas. ¿Vale? Luego, a ti alguien que te venga, el Rubius se establezca aquí y que no genere empleo, a Canarias no le supone nada porque la recaudación del impuesto sobre sociedades se queda fuera. Ahora, si quiere ser empresa FEC, pues tiene que montar una empresa, constituir una sociedad mercantil y contratar mínimo 4 trabajadores. Pues esos 4 trabajadores pues ya igual salen del paro, generar IJIC, ¿no? Y tienen unos otros impuestos, ¿no? De sociedades no, pero el de IJIC y todo sí. Pero lo que te interesa es la generación de empleo, la generación de tejido productivo. Es lo que nos interesa que se quede aquí. A mí me preocupa esa insolidaridad de la gente joven. O sea, yo lo veo, ¿no? Lo veo que el día a día... Bueno, si no lo sabemos ni los mayores, porque no lo sabemos. ¿Tú sabías dónde iba tu dinero antes de este programa? No lo sabes, ¿no? Pero ni tampoco está de moda ponerte a mirar, porque si igual... ellos miran por internet, los chicos o la gente es capaz de mirar otras cosas, ¿por qué no miran esto? También estamos un poco cansados, ¿no?, de la mala gestión, bueno. Y como dice Raquel Pelijero, una mala gestión traducida en ocasiones en corrupción política que a muchos de estos creadores de contenidos no les ha pasado desapercibida, convirtiéndola desde hace años y sobre todo en los últimos meses en un tema recurrente en sus vídeos. Tú luego no sepas lo que gana un político, ¿eh? No lo quieras saber. Ahora, el youtuber que lo diga. Vivimos en un país en el que cada día sale un caso de corrupción, de políticos que roban, y no roban 1.000 euros, roban millones de euros, pero no, es más importante hablar de cuánto cobran los youtubers. Me quedo en Españita, sí, pero es que los políticos roban, sí, bueno, es mejor irse, ¿no? Andorra, ¿no? Hijo de y no contribuir nada con mi país, ¿no? A mí, desde luego, no me importa pagar impuestos, no me importa en absoluto, si se usan para lo que se tienen que usar. Pero cuando ves a Peña robando, tío, dices, pero tío, ¿por qué? Hay un montón de políticos que roban y digo, pero tío, si ya ganas una pasta, ¿para qué estás robando? No lo entiendo. Siempre hay gente que roba, está claro. Pero en algunos países es más sistémico que en otros y en España es vergonzoso. Pero este debate es como que no se va a acabar nunca, ¿no? Pues para ir poniéndole fin al debate y por petición popular, vamos dejando ya el tema. Hay que aplaudirle. Hay que combatirlo entonces con mirar más hacia la administración, fiscalizar más a la administración, quizás vigilarlos más. Dices que, sí, ¿no?, que de aquí sí, para sí. atrás lo... Sí, y por parte cansados. de la información y por parte de la administración de ser más transparentes. Ser más transparente, dar más información y, claro, esto es trabajo de todos, ¿no? ¿El mal uso del dinero público ha podido llevar a la ciudadanía a alejarse de la administración o al Rubius a pensar que tributa demasiado? Hombre, seguro. A todo el mundo nos da un vuelco en el estómago cuando descubres un caso de corrupción. Claro que sí. Claro que sí. Y yo soy la primera indignada, porque es mi dinero. Es que yo también pago. Pero es que nos debería dar a todos. ¿Sabes? Nos debería dar a todos ese vuelco en el estómago. Oye, fíjate que aquí está todo cambiado. Yo me voy a ti también te ha pasado, a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Que estamos en una cena de amigos, una comida, estás en un restaurante y dices, no, yo me llevo la factura. ¿Te pasa a ti? Hombre, a mí me lo dicen de broma, pero yo sé que eso pasa. Claro que me pasa. Y el listo del grupo es el que se jacta de pagar menos impuestos porque, pues mira, esto tal, no sé qué. ¿Esto pasa en Suecia? ¿Pasa en Finlandia? ¿Quién es el listo del grupo? ¿Quién se jacta? El que paga sus impuestos. La gente ahí está orgullosa de pagar impuestos.
Precisamente te he traído otro regalo. A ver. El buscón y el lazarillo de Tormes. Pues Somos los canarios, los españoles, pícaros. ¿Es este un país de la picaresca? Yo creo que no. O sea, tradicionalmente parece que sí. Somos latinos, eso sí, ¿no? Más alegres, más movidos, sí, pero yo creo que el tiempo ha cambiado, ¿no? Y que ya tenemos que ir siendo conscientes y ves a gente muy más europeizada en el sentido este, ¿no? Tú a un sueco, un finlandés, no tienes que estar hablándole de estos temas, ¿no? Pero bueno, es una tradición, pero no tenemos que... Somos lo que somos, ¿no? Pero también tenemos que saber dónde queremos ir y dónde vamos a ir. Has trabajado fuera, has trabajado en Península, has trabajado también aquí en Canarias, relacionando sociedad y fiscalidad y tributación. ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud de los canarios con respecto a contribuir, con respecto a pagar impuestos. El canario, por naturaleza, es solidario. Al vivir en una isla también creo que esa lejanía con el resto del territorio nos hace ser más solidarios, ¿no? Mirarnos más también hacia adentro e intentar ser más autosuficientes. Raquel, estamos en una de las sedes de la Agencia Tributaria Canaria. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, pues un montón de trámites, tenemos un montón de trabajo, la verdad. Pero si quieres, vamos, te lo muestro. ¿Me lo enseñas? Te lo enseño. Vamos, sí. En las capitalinas hay una sede más grande y luego en las islas tenemos lo que llamamos delegaciones tributarias insulares. Y concretamente en esta planta, ¿qué es lo que se gestiona? Mira, esta planta, aquí gestionamos los tributos cedidos, los tributos que el Estado cede a las comunidades autónomas, tanto en su gestión como con competencias normativas. Los impuestos, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y las tasas fiscales. ¿Cómo se ha adaptado a la pandemia? Escuchamos una impresora imprimiendo en papel. ¿Se ha adaptado al entorno digital o todavía Hombre, seguimos? sí, fíjate. Bueno, tenemos muchas mesas vacías, como puedes observar, porque nos falta personal. Lo que te decía, que estamos fatal de personal, pero otras mesas que están con sus equipos y no está la persona, están en teletrabajo. En teletrabajo. Sí. O sea, que nos estamos adaptando, están adaptando. Nos hemos adaptado. En un mes estaba toda la agencia teletrabajando, sí, en menos de un mes. O sea, fuimos capaces. ¿Cuánto podremos tardar en hacer un trámite a través de una tablet, por ejemplo? La agencia está un poco anclada en el pasado porque todavía tenemos muchas cosas en papel. Quizás no entendemos, ¿no?, la tardanza a la hora de hacer un trámite. Oye, no, yo tampoco, pero bueno, es un poco todo. Un poco la falta de digitalización a la que nos enfrentamos, que es un reto para más ahora, ¿no?, con el COVID, y además la falta de personal, claro. Si tienes pocas personas y mucho papel, pues es una combinación de los dos factores. Quizás de ahí no entiendan a lo mejor los ciudadanos, ¿no?, que haya que sufragar los gastos de la administración, que haya que pagar al personal. Claro, porque si encima funciona mal, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Te voy a enseñar un vídeo de cómo se relaciona con la administración un canario que vive en Dinamarca. A nivel cultural es una persona súper abierta, súper alegre. ¿Te puedo preguntar la edad, si no es indiscreción? 59. Vale, ¿y cuánto llevas viviendo en Dinamarca? Pues llevo ya 32 años. Me vine a Dinamarca con 27. ¿Has cotizado algo aquí en España, en Canarias? Pues yo supongo que sí. Tendría que mirar mi horario laboral, pero creo que sí. ¿Y ahora mismo tu situación laboral? Cobrando el mínimo que me da para vivir perfectamente y esperando que me den la jubilación. ¿Y ves muchas diferencias entre cotizar aquí o pagar impuestos aquí y hacerlo en Dinamarca? Sí, no tiene nada que ver. Aquí en Dinamarca, independientemente que cotices o no cotices, si no tienes propiedades, no tienes casa, no tienes, digamos, fortuna, el Estado te paga un mínimo como de 2.000 euros al mes.
y sobre esos 2.000 pagas impuestos y se te pueden quedar unos 1.200 euros. Aparte puedes pedir ayudas para alquileres, ayudas para medicina, aquí tienes ayuda para todo. ¿Se paga mucho impuesto en Dinamarca? Sí, entre un 40 y un 60% que puedes pagar de impuestos. Pero claro, también el nivel económico es más alto. Por ejemplo, mis hijos pudieron estudiar en la universidad y cobran como 700 euros al mes. ¿Solo por estudiar? Claro, porque al Estado le conviene que estudies y que tengas una carrera y que sea, mientras mejores trabajos tengas, porque más impuestos vas a pagar luego. Y ese es el secreto de que el país funcione, ¿no? ¿Los servicios públicos cómo funcionan allí? Por ejemplo, la sanidad pública, la educación pública, ¿funcionan mejor allí que en España, por ejemplo? Las listas de espera son muy pocas, te atienden enseguida. Los hospitales aquí son maravillosos, son como ciudades enteras. Hay un edificio para cada especialidad. Tienes todas las ayudas del mundo, ¿no? Hasta el peor que está en la calle botado tiene el sueldo ese de 2.000 euros para vivir y ayudas sociales de todo tipo. El Estado te cubre a las madres jóvenes solteras con problemas, tienes ayuda del Estado, te dan casa, te buscan apartamentos. A las mujeres maltratadas, por ejemplo, hay sitios donde viven solas, que las pueden vivir y las protegen. Aquí lo tienen milimétricamente controlado, ¿no? ¿Tú notas que allí la administración pública funciona bien? Es perfecta, aquí todo funciona como un reloj. El secreto de todo es que piensan que es un país caro, pero hay oferta y demanda. Ser fontanero aquí, ser electricista, estamos hablando de sueldos de 5.000 euros al mes, que pagando impuestos vives súper bien. Y entonces la calidad de vida es muy alta. El sistema está en pagar impuestos y luego seriedad. Aquí la pena de cárcel más grande yo creo que es la de si engañas al Estado económicamente. Está muy penalizado. Pues no ves aquí casi corrupción, ¿no? Esa también podría ser una diferencia con España, que no está tan penalizado a lo mejor el fraude, ¿no? Y que incluso aquí parece que se estila mucho la picaresca, ¿no? El intentar defraudar, que no gusta pagar impuestos, ¿no? Sí, y también no está penalizado solo al que lo comete el error, sino al que se aprovecha de ello. Porque a veces tú coges al jefe que defraudó en la empresa, pero hay gente que lo sabía y que también están viviendo del fraude, ¿no? Yo pienso que sí que algún día, Dios quiera, lleguemos a los niveles de estos países escandinavos. Ana María, ¿cuántos años llevas tú en Dinamarca? Pues imagínate, vine en el 67, pues échale para allá, es una señora mayor, lo que pasa es que mi alegría me ayuda. ¿Y a qué te dedicas allí en Dinamarca? Pues ahora ya soy pensionista, pero pensionista muy, muy, muy activa, porque tenemos una asociación que fundé y ya lleva 30 años y acabamos de hacer la fiesta de 30 años, que es bastantes años para una asociación extranjera aquí, la verdad. Oye, ¿qué diferencias ves entre pagar impuestos aquí y pagar impuestos en Dinamarca? Oh, mi niña, una diferencia muy grande, porque aquí, por ejemplo, tú pagas impuestos, pero yo nunca, con todos los años que llevo aquí, nunca he escuchado a un danés decir cuántos impuestos pagamos, qué cara es Dinamarca, nunca, porque recibimos casi más de lo que damos, te lo digo. Es bueno pagar impuestos, si lo saben hacer, lo organizan y lo recibes, ¿qué más da? Y si el sueldo es suficiente y grande como para poder vivir, entonces no hay ningún problema. Y otra cosa también diferente, o por lo menos que lo vemos distinto desde aquí, son los sueldos, ¿no? Que ahí la calidad de vida es mayor porque los sueldos también son mayores. La tasa normal de aquí de lo más mínimo, si es unos 2.500 euros al mes, ¿no? Y entonces tú, ¿qué piensas con eso? Pues si tienes todo organizado, en la sanidad, hasta la universidad de tus hijos, tú piensas, pues este dinero es para disfrutar y por eso viajan tanto, así te das cuenta porque están siempre viajando. Políticamente me encanta Dinamarca, la verdad, ¿eh? Y culturalmente me encanta España, así que estoy entre dos cosas. ¿Confías en que algún día lleguemos en España a los niveles de esos países escandinavos? Ojalá, pero fíjate, ¿qué queda por hacer? Me sorprende el vídeo. Este señor paga impuestos, lo dice ahí, entre un 40 y un 60%. Él recibe una paga de 2.000 euros y 800 va en forma de impuestos al Estado danés. Claro, con ese nivel de ingresos podemos tener ese nivel de gasto, podemos tener ese nivel de servicio público. Lo que no podemos es no querer pagar impuestos y querer ese nivel de servicio público. ¿Y por dónde empezamos para intentar parecernos a Dinamarca? Es la pescadilla que se muerde la cola también, ¿no? Pues
tenemos que plantar semillas. ¿Dónde? En los jóvenes. En la juventud, en los niños. Si ellos crecen con un entorno así, cuando sean adultos lo van a ver normal. Este señor se fue a Dinamarca que tenía 27 años y está totalmente concienciado. Él pagar impuestos lo tiene totalmente asumido y lo tiene totalmente interiorizado y está contento de pagarlo porque ve esos servicios públicos que funcionan. Pero si no tenemos eso interiorizado, ¿dónde empezamos? Pues para mí los niños, la infancia y la sociedad en su conjunto, educación cívico-tributaria. Hay veces que no nos cogen el teléfono o tardan en atendernos con citas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos reconciliamos? La situación es de personal, ya lo ves, es deprimente. ¿Cómo lo estoy intentando solucionar la Agencia Tributaria Canaria? Pues intentando que esa asistencia sea de forma telemática, o sea, que tengamos asistentes virtuales que nos enseñen cómo computar impuestos, que tengamos un sistema borrador que no tengamos que ir a la oficina gastando medios humanos, intentando que las máquinas hagan lo que tienen que hacer y las personas lo que tienen que hacer, sin perjuicio de que tenemos que ir absorbiendo más personal, renovando el personal, porque mucha gente se jubila, la gente se jubila. Más del 15% de la plantilla de la agencia tiene más de 60 años. O sea, tenemos que reponer y tenemos que dotar a la agencia con personal que nos permita dar un servicio de más calidad. ¿Se pueden establecer unos plazos de cuándo podremos volver a hablar tú y yo para ver si hemos conseguido el objetivo? Ojalá. Pues mira, hemos dado un gran avance, ¿no? El modelo Censal, el modelo 400 ya lo podemos presentar online. Hombre, yo dentro de 2 años me gustaría que hayamos dado un vuelco importante a esto y que se vea la gestión y el trabajo. Es que a mí me gustaría que la gente pudiera ver lo que cuesta sacar un proyecto. Es mucho esfuerzo, mucho empujar. Y es con un equipo de personas y todos totalmente involucrados y cuesta mucho, o sea, cuesta mucho. Leíamos una noticia hace algunas semanas de un plus de productividad para los trabajadores de la Agencia Tributaria Canaria de 641.000 euros a repartir entre todos los trabajadores, por supuesto. ¿Cuándo se consigue un plus de productividad en unos trabajadores de una Agencia Tributaria Canaria? ¿Cuándo se recauda más? No, cuando trabajan más y mejor. ¿Y cómo se cuantifica eso? Hombre, tenemos indicadores, ¿no? Tenemos indicadores. Pues, ¿cuántas actuaciones haces? Pues si el año pasado hicimos 5.000 actuaciones de comprobación del IGIC, por ejemplo, pues este año a lo mejor hemos puesto que tenemos que hacer 6.000. Pues si llegamos a esas 6.000 comprobaciones o depuración censal, nuestro censo es el conjunto de contribuyentes canarios. Tenemos que tener un censo que esté depurado. O sea, que dice que fulanito vive en tal dirección, pues que efectivamente, porque si no le vas a mandar una carta y no... ¿Me entiendes? O sea, tenemos depuración censal, o sea, no solo son actuaciones de liquidar deuda, no. Si somos capaces de hacer lo mismo o más en menos tiempo, estamos trabajando más y mejor. Eso lleva un plus. Raquel, muchísimas gracias por enseñarnos en la Agencia Tributaria Canaria, una de las sedes de la Agencia Tributaria Canaria. Mañana voy a tener un encuentro bastante interesante con un asalariado, con un autónomo y con un empresario. Me gustaría que te vinieras, ¿vale?, para poder hablar con ellos y con ellas y que puedan debatir sobre cómo está el panorama fiscal y tributario aquí en Canarias. ¿Te parece? Pues sí, encantado. Seguro que lo que recibimos de ellos siempre nos interesa conocer la opinión de todos. Te pego un telefonazo. Perfecto. Venga, hasta Gracias. mañana. Chao. You find out as you go, I knew much more then than I do now. Neon hot day glow eyes, the city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. And I miss you when you're not around. Nairobi, Enrique, Jessica, ¿son conscientes ustedes de cuánto tributan, de cuánto pagan a la Agencia Tributaria Canaria o de cuánto pagan a la agencia estatal? Jessica. Sí, obviamente como empleada sé perfectamente lo que son los impuestos que recaudan, pues mensualmente con lo que me retienen en mi nómina y lo que trimestralmente ingresa mi empresa por mí. Y obviamente lo que es la propia declaración de la renta anual que tengo que presentar.
Eso a nivel estatal. Luego a nivel autonómico pues también conozco que hay que pagar una serie de impuestos, como por ejemplo si recibo una herencia o si tengo que vender mi vehículo o comprarme otro o pagar unas tasas universitarias. ¿Y consideras que es mucho, que es poco, que es justo lo que tienes que tributar? A ver, la palabra justo e injusto yo creo que va en función de lo que es el nivel de renta también de la persona y de alguna serie de impuestos. Yo entiendo que como ciudadanos tenemos que pagar impuestos porque con eso se financian muchas cosas del Estado, ¿no? Principalmente el gasto público, es hacer un reparto, intentar hacer un reparto equitativo de los recursos. Enrique, en tu caso en concreto, bueno, ya lo decía Jessica, todos tenemos que aportar para que esto funcione. ¿Crees que aportas más de lo que recibes o crees que es justo lo que estás aportando al sistema? En mi caso concreto, y yo creo que es el sentir de los empresarios, creo que pagamos mucho más de lo que recibimos. Y con un sentimiento un poco a veces de resquemor por el hecho de que existen muchos empresarios, muchos autónomos que están trabajando dentro de lo que es la economía sumergida. Y es un agravio comparativo. Pero sí es cierto que tenemos que tener la conciencia de que debemos de aportar al estado del bienestar y eso debe ser el primer pilar. Con esas dos premisas, con que tenemos que aportar, ¿no? ¿De qué manera crees que habría que modificar, en tu caso en concreto, en lo que a ti respecta, para aportar, pero en una medida más justa, entonces? Yo creo que lo principal es, y en términos empresariales, creo que todos los empresarios y todos los autónomos pensamos así, es en ROI, en retorno sobre la inversión. Realmente son esos impuestos que estamos pagando, ¿representan una inversión para la empresa o representan un gasto? Y me explico. A veces pagamos impuestos que no sabemos a dónde van. De hecho, ese es nuestro cometido, ¿no? Exactamente, poner el punto sobre la I de a dónde va mi dinero, ¿no? A dónde va nuestro dinero, ¿verdad? Nairobi, en tu caso en concreto, eres autónoma. ¿Cuál es tu situación tributaria? Todos debemos aportar impuestos. ¿Qué es lo que pasa aquí, por lo menos en el campo de los autónomos, ¿no? Dependiendo de los ingresos, pues podrás aportar más o aportar menos. El problema viene en autónomos que quizás no ingresan tanto y tienen que aportar su 20%, tienen que aportar el mismo porcentaje de seguridad social, por ejemplo, que aportan otras personas. Entonces, quizás ahí sí que debería de estar la vara más comedida en función del tipo de autónomo. ¿Estás de acuerdo con la reforma de la ley de autónomos? Y si en ese caso es así, ¿hacia dónde tendría que ir la reforma de Nairobi hacia esa nueva tributación de los autónomos? Vamos a ver, los autónomos a lo largo del tiempo hemos tenido mejoras, ¿vale? Los nuevos autónomos, la tarifa plana de 24 meses a 60 euros es una gran ayuda para alguien que comienza una profesión. Las mujeres embarazadas, ya tenemos, mismo el mes pasado, nos dieron un mes más, ¿vale?, de prestación. Entonces, bueno, tenemos mejoras, pero no llegan a ser las suficientes, ¿vale? ¿Qué haría yo? Pues, por ejemplo, estar un poquito más a la par que los asalariados, ¿vale? Si tú eres autónomo y, por ejemplo, te enfermas, ¿vale? Tienes el pago, cotizas para recibir una ayuda, pero ese mes, por ejemplo, que no tengas que pagar la cotización, porque al final, si cotizas por la base mínima, me estás ingresando 900 euros, pero a final de mes te tengo que pagar 300, estamos hablando que tenemos un juego de 600 euros que no es suficiente para cubrir gastos. Yo no sé en qué términos exactamente quieren redactar el decreto, pero tendríamos que verlo, ¿vale? Porque no sé exactamente en qué términos. ¿Qué porcentaje de lo que ganas? Porque al final, si es un porcentaje alto y se nos va a quedar la cuota más alta, pues no va a ser rentable, ¿vale? Hablamos que ya una cuota mínima son 289 euros, que no es tan mínima. Jessica, en tu caso concreto eres asalariada además de una empresa que es una asesoría, ¿no? Una asesoría fiscal en este caso. ¿Te encuentras con problemas a lo mejor del tipo, voy a ser autónomo, me he dado de alta como autónomo, la actividad para porque dura X meses y al volver otra vez a reincorporarse no has cumplido los 24 meses, pero no te puedes acoger al mínimo? Suele pasar bastante eso. Sí, suele pasar bastante. ¿Y cuál es la alternativa? Pues muchas veces es cambiar de opción y dedicarte a buscar empleo si obviamente tienes esa suerte, ¿no? Con las circunstancias que hay actualmente y si no, pues la verdad que hay mucha gente a la que le perdemos el rastro, ¿no? Quizás opte por una economía sumergida y siga adelante con su actividad. Les voy a poner unas declaraciones. Son declaraciones de medidas que se han puesto en marcha
en los últimos meses. A ver qué les parece. De marzo a diciembre del año 2020 de una cantidad cercana a los 96 millones de euros, 32 millones de euros a las empresas para el transporte aéreo, 8,1 para el transporte marítimo, 1,1 para el sector del taxi, 14,4 para el sector primario, 11 millones para los autónomos, el 30% de su retribución, 3 millones para el ocio nocturno, 11,6 para el turismo. El Gobierno de Canarias añadió al presupuesto inicial del año anterior 646 millones de euros a sanidad y educación, que es lo que nos ha permitido más de 7.000 contrataciones. El presupuesto que nosotros hemos aprobado está bien pensado, está hecho con prudencia, está hecho con moderación, está hecho pensando en el medio plazo y yo creo que nuestros ingresos los vamos a garantizar y si fracasaran los ingresos fiscales, nosotros tenemos la cobertura de poder recurrir al endeudamiento que no lo hemos hecho en el presupuesto inicial. La idea es aplazar las deudas tributarias, aplazar los impuestos ordinarios y ayudas directas. Y yo puedo, las ayudas al sector de pymes, autónomos y hostelería, las voy a intentar colocar en los programas europeos frente a la inacción o a la acción insuficiente, por ser justo, del Gobierno de España, que sí ha facilitado 4.000 millones de créditos a empresas canarias, frente a los ERTE, que siguen siendo fundamentales para todo, y especialmente para el sistema turístico, falta un complemento de ayudas que tienen que ser eso, de ayuda, de contribuir a paliar. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando, por ejemplo. Vamos a ver, los costes fijos de una instalación hotelera cerrada son los siguientes. Lo que les gustaría es que les ayudáramos a los costes fijos en relación a los impuestos locales. Y eso lo estamos estudiando. Lo que proponemos es aplazar las deudas fiscales en 6 meses. Esto supone una cantidad de 41,8 millones de euros. Y junto a ello también una segunda, que es aplazar el primer trimestre del cobro del impuesto indirecto canario, que supone unos 194 millones de euros. Son ayudas directas al sector. Estamos hablando de restauración, de comercio, sectores deportivos, sector turístico, que hacen un total de 165 millones de euros. De más de 20.000 empresas en Canarias las que pudieran acogerse y beneficiarse de estas ayudas. No estamos tocando el presupuesto de ninguno de los departamentos del Gobierno. Los 8.500 millones de euros del presupuesto siguen intactos. Es un paquete extraordinario, extrapresupuestario, de recursos adicionales. Y luego al sector turístico hemos hablado con distintos ámbitos de sus representantes y estamos buscando una ayuda que sea clara, que sea objetiva, que sea para todos. Y quien tiene una instalación grande pues tendrá un impuesto mayor y quien la tiene chica pues tendrá un impuesto más chico, ¿no? Las ayudas son a fondo perdido, de manera que estos 165 millones irán esencialmente orientados a los sectores más dañados y el conjunto de las medidas de aplazamiento fiscal al conjunto de la economía. Los impuestos no se van a tocar ni al alza ni a la baja. Es una idea, ¿no?, de esas declaraciones que hemos escuchado en las últimas semanas con respecto a cómo paliar los efectos de la pandemia. Nairobi, en tu caso, ¿te lo crees? Que existan ayudas en el momento en el que estamos, por supuesto nos ayuda, pero no es lo que buscamos. Nosotros lo que queremos es trabajo, ¿vale? Entonces, que si me las creo o no, me las quiero creer, pero también es cierto que conozco muchos casos de gente que durante el COVID, el Gobierno de Canarias prometió una ayuda del 30%, esas ayudas se pidieron en mayo del año pasado y hay mucha gente que no las ha cobrado. Lamentablemente vamos a ver cómo mucha gente tiene que cerrar persianas. ¿Y cómo hacemos entonces, Enrique, para que no cierren esas persianas? ¿De qué manera se puede entonces fomentar el tejido productivo? Fundamentalmente la reactivación del comercio. En el vídeo lo que hemos visto han sido medidas que se toman a nivel macro, o sea, para activar la economía de forma general, pero el pequeño comerciante, la micropyme, el autónomo, lo que necesita son medidas directas y medidas finalistas. Y además, sobre todo, un elemento fundamental es borrar el exceso de burocracia que tenemos. Es muy complejo enfrentarse a las subvenciones, a las ayudas, porque todo el que ha solicitado algún tipo de ayuda, tanto al gobierno estatal como cualquier otra administración pública, ha podido ver la cantidad de burocracia que hay en el medio y se sufra más agonía para llegar a fin de mes, para poder pagar las nóminas, para poder pagar los alquileres. Las ayudas tienen que ser muchísimo
más rápida y tienen que ser ayudas directas. O sea, no es tanto una cuestión de las ayudas, porque sí que es cierto que hay ayudas específicas. El último plan habla de 400 millones de euros, 165 de ayudas directas. Sí, pero entendamos que los ERTE, las prestaciones por cese, las moratorias en los impuestos, son medidas de congelación de la economía. La economía no va a resurgir porque tengamos esas medidas. Necesitamos ayudas directas que palíen los meses que hemos estado parados, los meses que van a estar muchísimas empresas paradas, traccionadas por casi el cero turístico que llevamos. Entonces, si a eso le sumamos el gap de tiempo que tenemos entre que se presenta la ayuda, que nosotros presentamos la documentación y el tiempo que transcurre desde que la dan, al final, en ese periodo se quedan muchísimas empresas por el camino. Jessica, ¿y estás de acuerdo con lo que dice Enrique, con esa excesiva burocracia que hay? Completamente. O sea, una vez que se publican en el BOE esas ayudas y dan pie a las administraciones a empezar a comenzar el trámite de solicitud, son muchos los datos, la documentación que hay que recabar para poder presentar al 100% lo que son los requisitos que se deben de cumplir. Y luego está el condicionante de que le dan muchas vueltas a un expediente, requieren mucha más documentación que inicialmente no estaba así estipulada y desde la parte del asesor a veces pensamos que están intentando aburrir al empresario, ¿no? O sea, ya llega un momento en que dice, bueno, tanto tengo que estar esperando para presentar la solicitud de manera correcta. Nairobi, eres ingeniera. ¿Alguna vez has pensado en abandonar la actividad o al menos de esa manera, de una forma autónoma? Yo ya llevo muchos años, ¿vale? Entonces, durante tantos años han habido momentos, ¿vale?, que han dado ganas de decir, esto no hay quien lo aguante. Pero por otro lado, a mí, personalmente, mi carrera me llena tanto que yo no me veo haciendo otra cosa. Cuando hay momentos duros y los sobrepasas, después vienen momentos muy gratificantes. Al final, en general, yo saco un buen resultado. Y de hecho animo a todo el que va a emprender a que lo haga, ¿vale? No es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces yo saco resultados positivos. ¿Has tenido que acogerte, Enrique, a los ERTES por esta situación de pandemia? Sí, nosotros estuvimos parados en ERTE total, pues lo que duró el confinamiento duro, pues aproximadamente 1 mes y medio. Toda la empresa la pusimos en ERTE. No había otra forma porque no había producción ninguna. ¿Y ahora mismo tienes a trabajadores en ERTE? No, ahora mismo no tenemos trabajadores en ERTE. ¿En tu trabajo has visto cómo trabajadores ahora se enfrentan en abril a una declaración de la renta obligatoria? Y eso que, claro, son 2 pagadores, ya te obliga a hacer la declaración a pesar de no haber llegado al mínimo. Y ojo, que el segundo pagador no es que no lo hayan elegido, ¿verdad? No, exacto. Las circunstancias han hecho que ellos, en el año que hemos vivido, tengan que obligatoriamente hacer una declaración de la renta porque se enfrentan a 2 pagadores. Y ahora, ¿cuánto me van a hacer pagar, no? Porque yo no lo he pedido. O sea, yo para incluso mantener mi puesto de trabajo he tenido que entrar por el aro, por así decirlo, aguantar el ERTE, las circunstancias laborales y a mí, ¿quién me va a compensar esto, no? Les lanzo una pregunta a los 3. ¿Cómo distribuirían el presupuesto canario si estuvieran en la piel de nuestros políticos, de nuestro gobierno? Yo te respondo rapidísimo. En términos de utilidad, en términos de eficiencia y no de eficacia. Realmente, ¿quién va a producir en la sociedad por cada euro que estemos invirtiendo esos impuestos? ¿Cuál va a ser nuestro ROI, nuestro retorno sobre la inversión? Yo lo tengo clarísimo y es el sector empresarial y, por supuesto, el sector autónomo. Yo creo que ahí tienen que ir el grueso de los esfuerzos porque estamos hablando de futuro. Estamos hablando de que las empresas mueven el país. Y yo creo que el gran grueso de todo el sistema tributario debe ir enfocado a el sector empresarial. Hemos hecho un experimento en la calle, hemos cogido 10 partidas principales de los presupuestos canarios y hemos puesto a la ciudadanía al frente de esos presupuestos. No hemos podido traer millones de euros para repartirlos entre las distintas partidas, pero vamos a ejemplificarlo con 1 euro.
y lo hemos hecho en 10 partidas que son las más importantes, y lo que queremos es que ustedes distribuyan ese euro en las 10 partidas. Así que a romperse un poquito el coco. Actualmente creemos que lo más importante es la sanidad. ¿Y cuánto le van a destinar a la sanidad? 20, ¿no? Sí. 20, o sea, el 20% del presupuesto sería sanidad. Pues 20% a sanidad. A educación. Que también van a dar 20 céntimos. A ver cómo distribuimos el resto. La vivienda primero. ¿Cuánto? 10. 10. O sea, por encima de, por ejemplo, el turismo, ni se lo piensan, ¿no? Y les quedan 7 partidas. A empleo. Antes de meterlo, ¿cuánto van a meter? 10 o 5. 10. Vale. ¿Entre cuáles dudan? Entre servicios sociales y turismo. Le podemos dar 10 a los dos. Nos sobra, nos sobra 5 céntimos para lo que no sé, es difícil, es que todo es importante. ¿A los servicios sociales? Sí. Bueno, ¿cuánto pones en servicios sociales? 5 céntimos. Solo 5 céntimos. De momento. Otros 5 a lo de turismo. Vale. El turismo, que ahora está en una situación bastante complicada, solo 5 céntimos, solo el 5% del presupuesto. Por ahora. Por ahora. ¿10 a justicia y seguridad? 10 o sea, estás poniendo más que incluso a turismo, que incluso a, servicios sociales, de momento. Dime, ¿justicia y seguridad? 10. ¿10? Sí. Vale. Tienen 20 céntimos y les queda 3 partidas más el de momento de las otras. Muy bien. 5 céntimos. ¿Para ahora? ¿Para ahora? 5 para obra. Sí. Otros 5 para la deuda. ¿No? Vale. Para la administración otros 5, ¿no? No nos queda más. O sea que al final es el último ya. ¿Por qué lo han decidido el último? Considero que es más importante la educación y la sanidad que el pago de la administración. Y nos quedan 5 céntimos para o servicios sociales o para turismo. Buah. Para turismo, que el turismo aquí ahora está complicado. Básicamente nosotros vivimos de eso, ¿no? ¿Les ha parecido fácil distribuir el dinero? No. Creo que todo es importante, pero igualmente a lo mejor algunas cosas necesitan más que otras. ¿Qué edad tiene usted? 100 años y 5 meses. O sea, que usted ha vivido mucho. 100 años. Ha vivido mucho y sabe mucho. Alguna experiencia tengo, sí. Yo pondría, antes que nada, sanidad y empleo. Y después, vivienda. ¿Cuántos quiere poner usted en sanidad? Voy a poner aquí 5. ¿5 en sanidad? Sí, sí. ¿Solo 5? 5 en sanidad. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Ahora, empleo, otros 5 céntimos hasta que me alcance el dinero. Empleo, muy bien. Empleo que lo tenemos aquí. Después... Pero claro, es poquito, ¿no? Digo yo. 20 céntimos aquí. ¿20 céntimos, En educación, 20 céntimos. En educación. Pero usted quería más sanidad que educación, ¿no? ¿Me decía o no? ¿O educación? 20 céntimos. Sí, sí. Pues 20 céntimos a educación. En la vivienda sí también. ¿Quiere echar en la vivienda? ¿Y cuánto va a echar en la vivienda? 5 céntimos. 5 céntimos en la vivienda. Sí. Ya nos va quedando poquito y hay muchas cosas. Bueno, ya que tan mal está la justicia y la seguridad, ¿es posible de poner todo lo que queda aquí? Ahí, y nos olvidamos del turismo, que es importante también, y del comercio, bueno, o de las obras públicas. Vamos a poner aquí... No, yo lo que usted me diga. 10 céntimos. 10 céntimos a justicia y seguridad. Pues 10 céntimos la a justicia que tampoco hay, y la seguridad, a ver si eso se almienda un poco. 10 céntimos va para justicia y seguridad. Y entonces, por ejemplo, no pagamos la deuda que tenemos. O, por ejemplo, no pagamos al personal de la administración. Entonces se lo ponemos aquí. Al pago la deuda y nos olvidamos del turismo. A pagar la deuda. Y nos olvidamos del turismo. Hombre, sin el turismo no vivimos, todo eso aquí en turismo. Exactamente. La deuda hay que pagarla, pero de todas maneras, lo otro aquí en la deuda. ¿Ya está? Y nos olvidamos de las obras públicas, por ejemplo. No digo más nada, ya está. Ya está, ya con eso tenemos. Y se quedan algunas partidas sin dinero. Sí, sí, sí. ¿Usted lo ve bien así? Bienísimo, sí. ¿A qué te dedicas? Soy auxiliar de enfermería. O sea que más o menos me imagino por dónde van a ir tus presupuestos. Puede ser, cierto que me puede tirar más la sanidad, pero también tengo claro otra de las preferencias que tengo porque es bastante importante. Yo creo que al nivel de la sanidad incluso no, más. La mitad y un poco más, 55% de mi presupuesto iría a educación. Eres el que más ha puesto en educación. Da igual que inviertas en sanidad, si al final no tienes a la gente educada, no, ese gasto es en vano. Bueno, 20 serían. 20 céntimos sanidad. Para sanidad.
Claro que ya te queda, vamos, 5, 25 céntimos, 25 tienes céntimos. 8 partidos. Sí, ahora mismo dejaría fuera la gestión del personal de la administración. ¿No le pondrías nada? Ahora mismo no, porque siendo honesto, ya que ahora trabajo para la administración, creo que sí es verdad que se puede mejorar en muchos sentidos, pero creo que ahora mismo no podemos quejarnos, viendo la situación que hay en la calle y viendo la situación de los demás trabajadores. Si tenemos que hacer un esfuerzo, lo tenemos que hacer todos y empezando también por nosotros. Hay otras prioridades, como por ejemplo, sería la tercera, empleo, que serían 10 céntimos para empleo. Sí, para mejorar las políticas de empleo y la formación continuada en el trabajo. Creo que me voy a dejar fuera esta vez el sector turismo y es un poco injusto. Creo que hay que reforzar los servicios sociales ahora mismo, en el momento en el que estamos, porque con todo este panorama de los ERTE, tanta gente sin prestación, pues hay que reforzar esa zona. Necesitan esa ayuda social. ¿El 5% restante dónde va? Ahora, cuando te das cuenta, es cuando te das cuenta de lo difícil que es gestionar un presupuesto, porque es que eso es lo que queremos conseguir. No sabes a dónde ponerlo, porque es como siempre se ha dicho, desvestir un santo para vestir otro. Vamos a ponerlo en el turismo. Mira, al final has decidido turismo. Al final es digamos, el motor principal de la isla, entonces de alguna manera hay que intentar reflotarlo, ¿no? Ha sido maravilloso porque simplemente has pasado de decir que no a poner a turismo a ponerle por lo menos tu 5% de presupuesto. 5%. Es complicado ponerse en esta situación de repartir presupuestos. Sí, es bastante complicado. Nairobi, ¿qué te parece? ¿Qué habrías hecho tú en la situación de alguno de nuestros ciudadanos? Lo primero que... Claro, el punto de vista es muy diferente como lo puede ver un ciudadano a pie o como lo vemos autónomos o empresas, ¿no? Lo primero que yo pensaría es el dinero que voy a repartir de dónde me viene, ¿vale? Está muy bien, le daría tanta sanidad, pero ¿de dónde viene? Entonces, para que me siga viniendo, no esa cantidad, incluso más, y poder repartir más, ¿vale? Yo primero intentaría fomentar lo que es empresas, negocios y tener más para repartir, ¿vale? Por supuesto, sanidad. Me parece que si no tenemos una sanidad pública y estable no vamos a tener nada. Y una educación. Es la base de un país, como es el modelo de los países nórdicos, por ejemplo. Pagan mucho más impuestos, pero tienen una educación universitaria. No les hace falta una educación universitaria privada, por ejemplo. Es público. Hablamos del caso de Noruega, la mejor de Europa. Curioso que todos se han acordado del turismo o han echado una monedita al final. Hay una frase de Winston Churchill que me vas a permitir, además que siempre la tengo muy presente, y es que muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros muchos como la vaca a la que hay que ordeñar, pero muy pocos nos miran como el caballo que tira del carro. Y yo creo que un ejemplo práctico ha sido el reparto de todos. Han dejado el turismo para el final, y es el carro que va a poder generar impuestos para la sanidad, impuestos para la educación. Ellos han usado un criterio de urgencia. Cuando estamos hablando de la sanidad, pues usas un criterio de urgencia y no de importancia. Yo creo que debemos de combinar en el momento en el que estamos los dos, criterios de importancia y de urgencia, a la hora de determinar presupuestos. ¿Y tú, Jessica? ¿Cómo lo habrías distribuido? ¿Lo habrías distribuido a lo mejor como lo han hecho ellos o desde otro punto de vista? Obviamente son perfiles muy diferentes, ¿no? Empezando por las dos muchachas que están en una etapa en la que les preocupa su formación, ¿no? Y con el año que hemos pasado, pues también están muy preocupados por la sanidad, por las circunstancias de la crisis sanitaria que hemos pasado. Pues entendiendo el perfil de cada uno, y teniendo en cuenta mi postura, por supuesto, yo gran parte del presupuesto lo destinaría también a sanidad y educación, pero también a políticas de empleo. Destinaría quizás también un 10%, que a lo mejor nadie se ha percatado mucho, y es un sector que no podemos nunca olvidar, que es el sector primario. ¿Creen que la administración está alejada de la ciudadanía y de los problemas que tiene la ciudadanía? Sí, completamente, completamente. Yo no creo que la administración se posicione en el lado de las circunstancias en las que están los ciudadanos, y en muchos aspectos, sobre todo en las propias gestiones, ¿no? La administración tiene bastantes problemas de comunicación con el ciudadano. Vamos a intentar justo salvar esos problemas de comunicación. ¿Qué les parece si hacemos una llamada, invitamos a una de las personas que gestiona nuestros tributos aquí en Canarias, a lo mejor plantear con ella todas las cuestiones que estamos debatiendo aquí? No sé si les parece bien. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, estamos por aquí ya. Vale, venga, te esperamos. Muchas veces vamos a la agencia. Soy autónomo. Uf, este seguro que... Entonces, oye, viene una persona autónoma, vamos a tratarla, o una persona empresaria, como una persona trabajadora. Coincido totalmente contigo. Se deja ahí no sé cuántas horas del día. Es que eres mi cliente, yo tengo que tratarte fenomenal. Cuando yo me incorporé a la agencia, lo primero que le dije a conocidos míos, digo, déjame hacer un modelo digital. Quiero hacerlo, quiero verlo cómo se hace, quiero ver cómo está la agencia tributaria canaria. Yo venía de la agencia estatal y yo quiero ver cómo funciona esto. Bueno, fue un horror para mí porque yo no entendía nada y yo me dedico a esto. El impuesto de sucesiones y donaciones, para mí, en la vida, lo voy a encontrar justo. Es la palabra, yo no lo veo justo. Desgraciadamente hay muchas personas que tienen que renunciar a la herencia porque no pueden pagar el impuesto. ¿Cuánto tiempo de todos esos años que has trabajado has tenido contrato? Menos de un año. ¿Y en ese momento no te preocupaba pues lo que iba a quedarte a ti de pensión? No tenía ni idea. Es que antiguamente no te aseguraban. ¿Cuánto te ha quedado a ti de pensión? 395. Pero el problema de la economía sumergida no son estas personas, ¿no? El problema son aquellas empresas, que hay algunas que son bastante potentes y que no están cumpliendo con sus obligaciones. Mi marido trabaja también en la agencia tributaria, en la estatal, y mi marido me ha mandado una carta que hice mal la declaración de la renta y me puso sanción.